Escribí mi primera obra, esta que has dicho, Los novios a la teoría de los números combinatorios, una obrita corta, en la que hago honor a que yo venía de ciencias, ¿no? Entonces hago ahí, jugaba con aquello de la teoría de las posibilidades o de las probabilidades, ¿no? Esto de que si tantos elementos combinados con tantos, en fin, todas esas historias, ¿no? Escribí la obrita. En la revista Primer Acto apareció una entrevista con un director de teatro universitario que se llamaba Joaquín Arvide, que dirigía el TEU de Sevilla, en el que anunciaba que iba a hacer ya tenía prestigio ese grupo dentro de los universitarios, iba a hacer un programa con unas 5 o 6 obras breves y casi todas de vanguardia. Había una cosa de Bertolt Brecht, había de Arrabal, algo de Ionesco. Y entonces, bueno, digo, pues como mi obra es cortita y se parece a la de Ionesco, porque era así un disparate como los de Ionesco, pues se la envié y para mi sorpresa, al cabo de unos días recibo una carta diciendo que la han cantado y que allá que en ese programa va mi obra. De forma que lo estrenó en Sevilla, en el Teatro San Fernando, que como otras muchas cosas que han ocurrido en mi vida las han ido derribando a medida que yo he ido pasando, o sea, ese teatro le derribaron, la iglesia en la que nos casamos la derribaron, en fin, esas cosas, ¿no?, que van pasando y bueno, pues así viene mi vocación por el teatro. Bueno, el Nuevo Teatro Español duró lo que duraron otras muchas cosas, hasta el año 75. En noviembre del 75, cada uno tira por su lado. Primero había unas expectativas, bueno, no había ninguna expectativa, pero nosotros creíamos que sí, que teníamos un futuro, que todas nuestras obras se iban a representar, que iba a ser un bombazo, ¿no? Y no fue ningún bombazo. Entonces toda esa decepción que nos invadió, que nos duró unos años, de desorientación, pues por un lado provocó el abandono del teatro de algunos de estos autores. Algún intento de pasarse al territorio enemigo, es decir, por ejemplo, Bellido, pues de pronto, viendo que la línea que llevábamos no era la adecuada para triunfar, pues decidió entrar de lleno en el teatro comercial. Lo hizo con regular o más bien escasa fortuna. Pero bueno, fue un fenómeno que siguieron, una práctica que siguieron varios, cambiar de modo de escritura, de objetivos en el teatro. Y después otros se fueron cansando y se fueron cambiando de profesión. Hace 3 o 4 días, desde un andén del metro, veían en el andén de enfrente a un autor que había ganado el premio Lope de Vega con los niños, Diego Salvador. Diego Salvador acabó harto del teatro después de haber ganado el Lope de Vega y haber estrenado dirigido por Narros en el Teatro Español. Y a veces me lo encontraba y me decía, chico, yo dejo lo del teatro, yo lo dejo, me paso la novela. Bueno, y el otro día, hace 3 o 4 días, le veía enfrente, todo con su pelo blanco, con ese estilo, y decía, pobre Diego, ni teatro, ni novela, ni nada. Es decir, y ese ha sido el destino de muchos autores. Y también entonces empezamos a darnos cuenta que, claro, una vez que desaparece el enemigo común, aquello contra lo que ideológicamente actuábamos, una vez que desaparece eso, pues queda la verdad. La verdad es que éramos autores de su padre y de su madre. No tenemos nada que ver, no tiene nada que ver un teatro con el de los otros. Por eso quizá en ese momento ese enfrentamiento con los realistas desaparece, empezamos a entendernos, porque los realistas que también hacían un teatro realista también, que había que poner apellido a cada tipo de teatro, porque ¿qué tenía que ver el de Muñiz con el de Rodríguez Méndez? Absolutamente nada. Pero bueno, entonces resulta que cada uno tiene su estilo, cada uno va a lo suyo, a lo que cree que debe escribir, y se pone de manifiesto que aquellos grupos realistas, nuevo teatro, eso no existió. Como no existen los nuevos grupos que han ido recibiendo nombres, Teatro de la Transición, que se pone a José Luis Alonso de Santos, a Fermín, a Paloma, Carmen Resino es de la mía, ¿no? Más bien, Carmen Resino
Es de la mía. Bueno, pues ese de la transición, quizá por ser de la transición, pues tenía más sentido. Pero después todas las generaciones más jóvenes, esta que se llamó Bradomín, ya empieza a dejar de llamarse así porque ellos mismos protestan, porque dicen, ¿y por qué Bradomines? ¿Qué tienen los Bradomines para unirnos? Bueno, yo creo que no, es todo esto de los grupos, de los apellidos, no tiene mucho sentido. Y entonces el nuevo teatro español, pues bueno, fue ahí una historia que más ficticia que real, sirvió para algo, pero bueno, ya no existe. Yo cada vez amo más a Cervantes dramaturgo y cada vez me enfado más con Lope, porque Lope siendo quien fue el gran autor, pero también la fama de Lope yo creo que eclipsó o ahogó otras posibilidades de desarrollo de otro tipo de teatro. El otro día estábamos viendo una obra de Cervantes hecha por la Royal Shakespeare, el Pedro de Urdemalas. Yo estoy enamorado del Cervantes de los entremeses, es algo que me fascina, menos del de la Numancia, que siempre como espectador siempre me ha pesado. Y Pedro de Urdemalas se quedaba pues ahí en un territorio intermedio, pero viendo un gran trabajo sobre esa obra, porque yo había visto alguna versión hecha por alguna compañía española y si me parecía pesada la obra leída, me parecía mucho más representada. Sin embargo, cuando cae en manos de alguien con talento, de pronto aquella representación de Pedro de Urdemalas que vimos hace unas semanas era una auténtica joya. Aquello era teatro, pero vamos, de muchos quilates. Y no solo por la puesta en escena, sino por la obra, porque lo que la obra encerraba. Y claro, alguien decía, si Cervantes no hubiera estado, digamos, no hubiera tenido las puertas cerradas por la fama de Lope, ¿qué derroteros hubiera seguido el teatro español? Yo el teatro histórico, en principio no me gusta, pero empezó a gustarme con Buero. A mí el teatro que más me gusta de Buero, quitando alguna otra obra, hay para mí dos obras que me encantaron. Una fue Las Meninas y otra El concierto de San Ovidio. Y yo vi cómo en ambas obras estaba trayendo a la sociedad contemporánea, a través de la historia, unos temas universales y bueno, y sin caducidad, es decir, están ahí. Yo no sé si Buero, como aquí hay especialistas en Buero, yo no voy a hablar de él, pero yo no sé si Buero esas obras las escribió porque estaba en una sociedad de censura y era el recurso que se utilizaba. En cierto modo, el Fernando del que hemos hablado, pues es hablar de la España de hoy a través de la de Fernando VII. Por eso, cuando se enteraron, se dieron cuenta, tardaron un poquito en darse cuenta, a partir de ese momento, pues dicen, esta obra ya no se puede representar, porque se dan cuenta que hay un juego. Yo no sé si Buero lo haría por estas razones, yo pienso que no del todo. Buero le daba un valor al teatro histórico. Y yo eso lo tengo muy claro en Las Meninas, que es un análisis del intelectual, de la postura del intelectual ante el poder que le mantiene, o el concierto de San Ovidio, pues me parece que es una historia impresionante. En el teatro no me gustan proponer finales. Es decir, yo creo que el autor, su misión no es proponer la solución de lo que ha planteado, sino abrir, o sea, que el final sea como el inicio de un debate, puede ser colectivo, puede ser interior, o sea, personal, pero no quiero cerrar la obra con un final ni bueno ni malo. Los finales, el final de una obra de teatro es casi como unos puntos suspensivos, eso va a tener prolongación, es decir, la vida de esos personajes no acaba con el final de la obra. Entonces, bueno, pues dejo esos finales abiertos y no impongo el que a mí me parece lógico o el que a mí me gustaría. O sea, esto trato de evitarlo. ¿Qué más puedo decir? Los finales felices,
no me gustan porque no me los creo. No hay finales felices. Entonces, que una obra esté ocurriendo una tragedia en el escenario, de un calibre, tal, y en los 5 últimos minutos, eso se resuelve. Yo creo que eso lo hacen muchos autores. Eso Benavente lo hacía. Yo me acuerdo aquello del Nido ajeno, una obra en la que hay un adulterio y tal, y al final resulta que en la última escena va y todo se arregla y dice, bueno, ¿para qué han estado 2 horas con estas broncas y que se separan y que tal? Y al final de 5 minutos para proponer un final de espectáculo al gusto del público, ¿no? Bueno, pues a mí esto no me gusta.